Buen día amigos. Hoy quiero hablarles para hacer algunas observaciones sobre nuestra música popular y tradicional, específicamente la música afrocubana, esa que hoy está llegando a Europa y a otros países del mundo. Esto debido a la emigración de muchos artistas, de muchos profesores y muchos colegas míos, otros que no conozco por el tiempo que llevo fuera de Cuba. Y sobre esto quiero hacer algunas observaciones, como dije antes. Yo he visto en las redes que mi amigo, colega y hermano de tantos años, Domingo Pao, ha venido expresando también algunas preocupaciones y ha hecho algunas observaciones sobre esto. Y antes que todo quiero hacer un poco de historia. En los años 60, específicamente en el año 1962, se fundó el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Y este fue integrado por personas muy simples, trabajadores, amas de casa, que simplemente tenían muchos conocimientos ancestrales sobre nuestras tradiciones, sobre la religión afrocubana. El conjunto folclórico se nutrió de estas personas con la ayuda y la gran aportación en el plano artístico que dio el coreógrafo Rodolfo Reyes, de origen mexicano, y con un grupo de asesores, informantes, practicantes de las religiones afrocubanas, como por ejemplo Lázaro Ross, Nieve Fresneda, ese gran folclorista y etnólogo Rogelio Martínez Furez, y otros más que conformaron el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. El Conjunto Folclórico Nacional de Cuba surgió porque había ya una necesidad, había una inquietud muy grande, porque estaban surgiendo otros grupos, ya habían surgido otros grupos que querían expresar y mostrar al público nuestras tradiciones ancestrales, eso que el público podía ver sin llegar a tocar los ritos y las liturgias religiosas. Ya habían varios grupos, como por ejemplo, que yo recuerdo, existía el grupo La Calunga, el grupo La Zarabanda Mañunga y otros más. Y ya era una necesidad crear una compañía folclórica que agrupara todos estos conocimientos, que agrupara a todas estas personas para poder llevar por el mundo nuestras tradiciones populares, tradicionales, y específicamente las afrocubanas, que son muy ricas. Independientemente de que se llevó todo esto a la escena, siempre hubo un respeto por todo lo concerniente a la expresión de estas manifestaciones. Y realmente fue algo maravilloso, que todos sabemos que es así. Todos estos artistas empezaron a expresar ya en los teatros, en la escena, lo que eran estas tradiciones. Paralelamente después surgieron otros grupos, como por ejemplo yo puedo recordar el grupo donde yo participé como muy joven, el grupo que hizo Luis Chacón, Luis Aspirina, el que todos conocemos. Más tarde surgieron grupos como por ejemplo El Pataquín, Raíces Profundas, el grupo Tercer Mundo, y así sucesivamente algunos otros grupos que surgieron después. Y había esos grupos estaban en Cuba, había un cierto respeto por todo esto, ¿no? Por todos estos patrones que se debían seguir cuando se llevaba a la escena nuestras tradiciones afrocubanas. ¿Qué sucede? Que ahora, por lo que ya sabemos de la emigración de todos estos
artistas, profesores y demostradores de las danzas afrocubanas, ha sucedido que siempre esto, de una forma u otra, está sufriendo algunas transformaciones, ya sea por falta de experiencia, por desconocimiento, falta de información. Y es natural que aquellas personas que tienen grandes vivencias, que han sido artistas, que han sido profesores y que han estado todos en estas compañías en Cuba, esto va a que sienta cierta preocupación por lo que está sucediendo en estos momentos aquí en el exterior. Y yo creo que no hay nada malintencionado en esto, simplemente que son personas que aprendieron a bailar un poco de folclore, que estuvieron en diferentes compañías, pero que no profundizaron realmente sus conocimientos sobre estas manifestaciones que son tan especiales. Hay personas que nunca en Cuba posiblemente estuvieron en compañías netamente afrocubanas y hoy han llegado al exterior, y como es una fuente de ingresos para su economía, han comenzado a mostrar todas estas manifestaciones, todos estos bailes, sin tener el conocimiento profundo de las danzas, de su contexto y de la parte orgánica que tienen estas manifestaciones. Y yo lo único que puedo hacer, yo no quiero criticar a nadie, no quiero realmente decir que no lo hacen bien, simplemente que no completan lo que es la enseñanza que le dan a los alumnos. Los profesores tienen que estar bien informados y tener conocimiento, un conocimiento integral sobre esto, porque eso es lo que van a transmitir a sus alumnos. Y no importa que se haga folclore afrocubano en el exterior, simplemente hay que hacerlo y mostrarlo como es y como expresó mi querido hermano Domingo Pao, no por querer ganar dinero rápidamente, ir quitándole, restándole la esencia de todas estas manifestaciones. Y yo les sugiero que andan muchas veces por ahí, Daisy Villalejo, Pupita, viene Domingo Pao muchas veces a Europa, allá está en Suecia Jorge Dice, un chiquitico, Leonardo que también viene, que ustedes le exijan a esos profesores de que explique todo para ustedes después a la vez poder transmitirlo a sus alumnos. Y esto va también con algunos cubanos que hacen representaciones de estas danzas en diferentes lugares y muestran a un público que quizás no es muy conocedor y lo que está mirando es el contexto de todo lo que sucede en una escena, de todo lo que hace la representación de un oricha, de lo que hace la percusión, los tamboreros, de lo que cantan. Ven todo este contexto y como no tienen ningún conocimiento, en definitiva esto le parece grande, esto le parece factuoso y a los ojos del espectador luce muy bien. Pero para otros conocedores, cada vez que hay algo que vemos que no está bien representado, es normal que eso nos choca un poco y vemos lo que hace falta. Y yo le hablaba de aquellos que hacen representaciones afrocubanas, que hay que tener mucho cuidado con las danzas afrocubanas y las danzas yoruba específicamente, donde cada representación de cada personaje, de cada orisha, tiene su historia, tiene sus toques, tiene sus cantos específicos y hay que tener mucho cuidado con esto. Otra cosa que yo quiero decir es que últimamente hay un cliché en esto, es decir, que se va repitiendo lo mismo cada vez que vas a un festival o ves que hay un grupo de personas que se reúnen para hacer afrocubanos, siempre te hacen lo mismo, es decir, siempre se representan los orichas principales, el Eguá, Changó, Yemayá, en ocasiones Ogún, y el folclore afrocubano es muy rico. También se deben hacer presentaciones de otras cosas como de Congo, como de Arará, y el abacuá que se representa
muchas veces muy buenos, otras veces no tan buenos. Pero bueno, siempre lo importante es que no se pierdan las tradiciones, pero que las tradiciones se respeten todos estos detalles que hay. Por ejemplo, le voy a hablar de lo que yo he visto en un oricha que a mí me gusta mucho y lo he visto representado por grandes artistas y grandes bailarines, por mis profesores, por ejemplo, Juan Jesús García, Johannes y Alfredo Farri. He visto bailarines de Changó que espectacular como bailan, tienen técnica, tienen energía, tienen cierta belleza en la danza. Pero por ejemplo, yo he visto en una danza de Changó un bailarín hacer tantas piruetas que no sé, es casi como imitar el fuete en el ballet. Y se pierde un poco la esencia, aquella parte orgánica del oricha. Y también tener mucho cuidado cuando el oricha Changó lanza sus rayos, los tomas del cielo, los lanza a la pelvis. Eso no es en todas las danzas, señores. Eso no es como lo tengo entendido yo, como lo aprendí yo. Eso no es en todas las danzas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque he visto una representación del oricha Changó lanzando los rayos en el Enialagdo Coyuembole, en el Bolenche, es decir, en todo. Y pienso que la danza tiene sus matices como la música y hay que tener mucho cuidado con eso. Como repito, no he querido decir que no ejecutan bien el oricha, pero sí tener mucho cuidado en algunos aspectos. Otro aspecto que quiero nombrar de lo que también escribió el hermano Domingo Pao es sobre el nombre de pasos. Y hay un poco una confusión con eso. Él se refirió específicamente al paso que la gente le dicen el paso de Chachalo Cafún. Aquí hay un gran problema con esto de información. Hay un problema de poder establecer una cosa con la otra. Es cierto que los pasos de las danzas no tienen nombre. Los pasos de las danzas más o menos se van identificando con los toques o el canto. En el caso del paso de Chachalo Cafún, los profesores deberían decir, bueno, este es el paso con el toque del Chachalo Cafún. Como por ejemplo, el tuitui. Esta es la danza de Ollá con el toque del tuitui. Porque aunque no haya nadie bailando, el tuitui se va a tocar y se llama tuitui. Y esto va sucediendo así con todas las danzas. Porque en definitiva los orichas danzan con los diferentes toques, que los toques que ejecuta el tambor batá, eso sí tienen nombre, como por ejemplo el ilumbanché, el yacotá, el agueré, y de ahí que se surgen los pasos. En los pasos afrocubanos está el paso básico, que es el que todos conocemos, que es el paso que hace de Ogún, que lo ejecutan casi todos los orichas. Y es así como se debe explicar para que no haya esta confusión y para que personas como mi amigo Domingo Pao no se moleste. Pero creo que es una cosa de información y estas cosas se pueden solucionar. ¿Y por qué yo hago esta reflexión? Porque, señores, teníamos un gran problema con la música cubana. Hubo una época donde la música cubana siempre, no sé, de una forma se ha tratado de poner en una esquina, de arrinconar con otras tendencias musicales. Recordemos en los años cuando surgió el Mozambique, Tatahuini y sus Tatahuinitos, el grupo Sicamarie, Yeyo y sus Tropicuba, Tacito en Guanabacoa, que hacían todo este tipo de música. Y un poco que la música popular cubana, es decir, el son, la guaracha, un poco que quedó un poco arrinconada. Bueno, habían estos grandes directores musicales y estas grandes personas de nuestra música popular como Pacho Alonso, Formel, Elio Rebé, y
que siempre estuvieron ahí tratando de salvar la música cubana, porque como dije antes, ha sufrido ya muchos ataques. Después vino la nueva trova también, y ahí la música quedó un poco relegada, y habían el movimiento del feeling luchando, todos esos grandes artistas luchando porque la música popular tradicional se mantuviera en su esencia. Y ahora vemos lo que está pasando, el reggaetón. Surge el reggaetón, y también la música popular y tradicional cubana ha estado un poco arrinconada en algunos grupos que tocan para los turistas. La mayoría sale a Europa. Vemos como aquí en Europa, se puede decir que aquí en Europa se baila más salsa, más son cubano que en Cuba. Y tenemos que agradecer a todas estas personas que han traído todo eso para acá. Eso tenemos que agradecerlo, porque así, aunque sea en el exterior, que se mantenga. Y vamos a defender eso, vamos a defender que se hagan las representaciones de la forma más genuina posible, porque ya que la tenemos aquí y que la vamos a ir salvando por aquí, señores, vamos a hacerlo bien. Vamos a ganar el dinero con todo esto que nos hace falta para vivir. Algunos lo tienen como hobby, como un entretenimiento que les da dinero. Otros le hace realmente es su forma de vida. Pero vamos a hacerlo bien, a informarnos, a preguntar y a dar ese producto, a dar eso que nos hemos traído con tanto cariño de nuestra tierra, a darlo lo más verídico posible, lo más genuino posible, y mostrar en nuestra danza toda esa parte orgánica, explicarles a los alumnos, informarse a los profesores, por favor, infórmense bien de todo lo concerniente al respecto, para que el público reciba también nuestras tradiciones, pero reciba también una educación sobre todas estas manifestaciones que hoy en día están por aquí. Aprovecho para saludar a toda la gente, a todos esos profesores, a todos los alumnos, a todos los profesores de profesores, y espero que esto haya servido de una reflexión, que nadie se moleste, y por favor vamos a mantener una armonía. Somos representantes de la cultura, no somos guerreros, eso se lo dejamos a los otros, y a tratar de que esto siempre lleve un tratamiento cultural, un tratamiento educado, un tratamiento donde nadie se moleste, donde todo el mundo diga, bueno, ahora vamos a aprender de los mayores, vamos a respetar sobre todo a los mayores, y sobre todo aprender y transmitir lo aprendido, ¿no? Con mucha generosidad, con mucha educación, con mucha paciencia, y veremos que todos vamos a triunfar. Yo he hablado de ustedes, yo no voy a hablar de mí, pero quiero decirles, yo me llamo Stanislao Simón Milanés, me dicen Tani, yo vivo aquí en Suiza hace muchos años. Yo tuve la gran suerte de estar muy cerca de lo que es la cultura afrocubana desde mis inicios con Luis Chacón en los años 60, después en la escuela del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, de ahí para acá, muchas cosas más que hice. Pero bueno, este video no es para hablar de mí, lo importante es lo anterior que yo había expresado. Espero que tengan un buen día. Muchas gracias a aquellos que han utilizado un poco de su tiempo para escucharme. Y como les digo, no es folclore por folclore. Y que, por favor, que siempre gane nuestra cultura popular, tradicional y afrocubana. Que tengan un buen día y hasta las próximas aventuras.